Bienvenidos a hablar de Dios es cool. Me encanta saludarlos nuevamente, que nos conectemos, que conversemos de los temas que tanto nos encantan y que a veces nos sentimos un poco tímidos de compartir con otras personas porque pensamos que no somos tan expertos, porque pensamos que no somos dignos, porque pensamos que no nos las sabemos todas, pero cada palabra que salga de nuestra boca y que se refiera a Dios, a nuestro papá, es importantísima para no solo empezar nuestros días, sino para tener una vida acorde a nuestra religión católica. Hoy tengo una invitada muy especial. Rochi Stevenson es colombiana y Rochi es una mujer que, nos va a contar obviamente su historia tan linda de conversión, pero más que todo tiene mucho que ver con el nombre de este podcast porque hablar de Dios definitivamente es muy cool y muchas veces nos sentimos apenados de hacerlo frente a las cámaras. Rochi, bienvenida. Ay, Lina, me qué alegría tan encanta grande estar saludarte, aquí. no lo puedo creer que lo hayamos logrado porque Rochi está en otro lugar del mundo, nosotros en otro lugar del mundo, pero justamente estuviste en estos días en un conversatorio en donde los temas principales, por supuesto, son Dios. Vamos a empezar en orden para que pensemos a conocerla, su historia y terminemos hablando de qué se trataba todo este congreso que hicieron y participaron. Ok, tú trabajas en televisión ¿hace cuántos años ya? Hace más de 20 años. Hace más de 20. En el año 2002 empecé a trabajar en televisión, creo que al mismo tiempo que tú, Lina, ¿no? Más o menos. Entonces, más o menos. tenemos una historia muy similar porque ambas trabajamos en programas de entretenimiento, Sí. hablando de farándula, que de moda y todos esos temas que ustedes, por supuesto, han visto en muchas partes en televisión. Pero pasó algo en tu vida súper lindo, súper especial, que te hizo cambiar absolutamente todo. Cuéntanos qué pasa que hoy eres una mujer completamente diferente, podemos decir. Lina, Dios es tan cool que nos agarra en el lugar en donde estemos. O sea, cuando Él nos quiere enganchar en su camino, Él hace todo lo posible. Y trabajando en el canal Caracol allá en Colombia, me mandaron a cubrir un desafío que es un reality de supervivencia en Colombia muy conocido. Allá, imagínate que yo presentaba en vestido de baño, porque me exigían mis jefes que yo tenía que salir en vestido de baño a contar todos los chismecitos o lo que pasaba en el desafío, y en esas estaba, como para que tengas una idea de todo lo que puede hacer Dios. Yo estaba en República Dominicana, me fui a dormir a la habitación esa noche en el hotel donde nos quedábamos todo el equipo de producción, y yo oí claramente una voz. Yo sé que muchas personas de pronto van a decir, esta vieja está loca, pero no, miren que llevo ya, eso fue en el año 2004 y hasta el sol de hoy, o sea que han pasado 20 años desde que ocurrió esta historia y esto aún continúa en mi vida. Pero quiero contarles un poco porque de verdad parece como una locura, pero es algo tan real. Jesús es cool y Jesús está vivo. Y te habla al oído. Sí, y cuando uno lo busca en la oración, tú lo puedes escuchar aquí en tu corazón y las respuestas a tantas preguntas que te haces también las vas a encontrar en oración profunda. Pues yo estaba viviendo un momento de mucha depresión en mi vida, estaba empezando a presentar en televisión. En ese instante en que lo tenía todo, cuando uno ya cree que conseguí todo lo que yo quería, soy presentadora que quería ser, ya puedo vivir sola en mi apartamentico, logré conseguir mi carro con mis ahorros, mejor dicho, la gente que lo ve a uno trabajando en televisión y sobre todo en este mundo del entretenimiento, que es tan banal y tan superficial, creen que wow, esa chica lo tiene todo, qué rico la vida de ella, y no tienen ni idea de lo que hay aquí adentro. Uh-huh. Pues adentro de mi corazón había una depresión profunda, tanto así que cuando a mí me dicen en Caracol, te vas a República Dominicana a hacer el cubrimiento del desafío, yo iba en el avión diciendo, Dios mío, que se caiga el avión, que se caiga el avión, que se caiga el avión. Así estaba de mal, porque tenía un jefe en ese momento, un jefe directo, que todos los días me ponía a verme la grabación de lo que yo había hecho en mi trabajo presentando y me decía, eres horrible, no te vistes bien, no sabes presentar. Yo era novata, o sea, estaba apenas aprendiendo en ese mundo. Y yo trataba de agarrar sus consejos con mucha fuerza. Delante de él nunca lloraba, pero apenas él terminaba de hablarme, yo me iba corriendo a la sala de maquillaje y lloré, y lloré, y lloré, porque era una humillación. Una humillación cada día, Lina, horrible, porque tú estás tratando de dar lo mejor de ti, de hacer tu mejor trabajo, y resulta que tu jefe te dice, no, eres un desastre, tú no sirves para esto. Prácticamente me decía eso.
y yo todos los días tratando de mejorar, pero bueno, en esas condiciones me fui para República Dominicana con un novio también que no me trataba muy bien, que, bueno, esas relaciones como tóxicas que decimos hoy en día. La palabra de moda. La palabra de moda. Y yo lo que quería era morirme, porque yo decía, si yo no sirvo para nada, ¿yo para qué sigo viviendo aquí? Sin embargo, yo siempre he sido una persona creyente porque yo nací en una familia creyente. Mi papá y mi mamá demasiado creyentes, tanto así que mi papá era ministro de la Eucaristía, mi mamá también colaboraban en la lectura de la palabra, en las Eucaristías, siempre eran dirigentes de cursillos de cristiandad, que eran unos retiros católicos, que yo creo que todavía existen. También eran dirigentes de retiros de parejas, encuentros matrimoniales. O sea, yo crecí en el seno de una familia llena de amor y una familia muy católica, y todos los domingos de ir a misa y todo eso, pero cuando uno entra en una etapa, cuando ya se aleja de la familia, no sé a mí qué me pasó, me alejé también como del mundo espiritual, de pronto me metí demasiado en esto de la televisión, no sé, entonces me alejé mucho de la oración. Sin embargo, cuando yo me sentía sola y triste, ya yo vivía en Bogotá en ese entonces, a mí se me daba por escribir. Y yo, Señor Jesús, 2 puntos. Y empezaba a desahogarme, eso le decía todo lo que yo sentía en mi corazón. Incluso hace poquito me encontré una de esas cartas y tenían lágrimas, o sea, como las huellas de mis lágrimas. Sí, estaba demasiado triste, seguro, y ahí le contaba todo. Pero para que sepan que Dios sí nos escucha, de esa misma manera me respondió él a mí. Pónganle cuidado a la historia, ahora sí. Estaba yo allá en ese hotel, en República Dominicana, en una habitación sola, y de repente una voz muy clara me dijo, no te vas a dormir. Yo abrí mis ojos, miré para todos lados y no había nadie en la habitación. Otra vez cerré mis ojos en la cama y la voz me dijo, no te vas a dormir, agarra papel y lápiz. Yo dije, no, pues me estoy soñando yo aquí, estoy enloqueciendo. Me paro de la cama, reviso hasta el baño, debajo de la cama, revisé que la puerta estaba trancada, no había nadie. Yo juré que alguien de la producción de Caracol me estaba molestando, claro, bromeando, claro, y se me había metido. Pero no había nadie. Por tercera vez la voz me dice, no te vas a dormir, agarra papel y lápiz. Yo dije, no, pues ya, me tosté, estoy loca. Dije, bueno, en medio de la locura vamos a ver hasta dónde llega esto. Y agarré un cuadernito a escribir y me dijo, no, ese cuaderno no, el del desafío no, sino que agarrara unas hojitas amarillas que estaban en tal lado, me explicó la voz en dónde. Entonces yo agarré, abrí el cajón y eran unas hojitas amarillas. Entonces me dijo, escribe. ¿Qué voy a escribir? Lo que te voy a dictar. Bueno, díctame pues. Creí, escribo esa palabra, sí, escribe creí. Yo creí me iba haciendo un dictado. Cuando a uno le van haciendo un dictado, como que no tiene claro lo que está escribiendo, pero ya que vi que tenía como un párrafo escrito, me detuve a leer y decía, creí en ti para que me siguieras. Eres mi hija amada. No temas. Soy tu Señor. Tú eres mi sierva. No temas. Pues en ese instante empiezo yo a sentir la presencia de Dios ahí conmigo. Esa presencia que tú sientes cuando estás en oración profunda, o cuando estás viviendo una Eucaristía bien vivida, o cuando estás en un retiro que sientes que está Dios ahí contigo. Así lo sentí. A Jesús ahí conmigo. Una presencia que con palabras no se puede explicar, porque es una paz, es un gozo en el corazón, es como un pedacito de cielo ahí en ese momento, el paraíso. Entonces yo empecé a desahogarme, a decirle todo lo que sentía, todo lo que había en mi corazón. Él me dejó hablar, y yo le hacía preguntas y él me respondía. Imagínate, eso fue un momento. No. Pero sin embargo, yo en mi interior decía, esto es real, esto es un sueño, ¿qué está pasando? Esto es un trance. O sea, de verdad, yo no le encontraba como explicación lógica a lo que estaba viviendo. Humana, claro. Humana, es que esto se sale de la razón. Entonces, bueno, yo después de desahogarme y todo, me eché mi llorada con él, porque imagínate, esa emoción tan grande de uno sentir la presencia de Dios. Esto era un llanto, pero un llanto sanador. Yo siento que Dios me estaba sanando también en ese momento ahí, porque como me estaba desahogando, y en esas me dice, sigue escribiendo. Entonces empieza a hacerme un dictado de mensajes para personas que yo conocía, otras que no conocía. Por ejemplo, quiero que cojas unas flores rosadas del jardín y se las lleves a María de la cocina en mi nombre. Dile que extraño sus canciones para mí, que hace rato no me canta. Y yo, María de la cocina, ¿y esa quién es? Claro. Entonces me dijo, esa es una señora que trabaja en el hotel donde estás. Y yo le dije, bueno, ¿y en dónde la encuentro? Este hotel es inmenso. Me la mostró en una foto. O sea, cuando uno en su mente ve como una foto, sí.
espiritualmente eso se llama una visión, pero eso lo entendí después con los años. En ese momento yo vi la persona en mi mente, clarita. Yo dije, pero yo nunca la he visto acá. Bueno, ya la encontrarás. Perfecto. Y así una cantidad de mensajes. Quiero que vayas donde tu primo tal, él tiene dificultades, ve y sana su corazón. Entonces, cuando yo vi que me dijo eso, yo le dije, ¿cómo voy a ir donde mi primo? Difícil, claro. Yo estoy trabajando acá en República Dominicana, no me puedo mover de aquí. Me dijo, tranquila, tranquila, el momento llegará, no es ahora. Y yo le dije, bueno, supongamos que el momento llega. ¿Cómo le voy a sanar yo su corazón? ¿Quién soy yo para hacer eso? Entonces él me dijo, tú no te preocupes de nada, que el momento va a llegar y yo me encargo del resto. Y yo, bueno, yo le decía todo que sí, pero yo no entendía en verdad lo que estaba pasando. Y así, muchos mensajes. Esto fue como de 12 de la noche a 3 de la mañana. Yo tenía que madrugar a trabajar, a presentar, y yo no quería que ese momento se acabara. Y yo no me quiero dormir. O sea, yo quería permanecer despierta hablando con él, pero me venció el sueño. O sea, hablando con él me quedé dormida. Y alcancé a decirle, me tienes que despertar porque yo tengo que madrugar a las 6, tengo que estar de pie. Y así fue. Antes de 6 ya yo estaba despierta, me fui a trabajar. ¿No estabas muy feliz? Claro, cuando me desperté tenía un gozo en mi corazón impresionante y yo salí con esa sonrisa a trabajar, pero además yo quería contarle al mundo entero lo que me estaba pasando. Y yo, ¿a quién le iba a contar ahí? Imagínate, estaba con los camarógrafos, con la gente de Caracol. Yo decía, la gente me va a decir que estoy loca. Exacto. No, esta mujer ya está durmiendo mucho tiempo sola en ese hotel, vamos a ayudarla. Pero fíjate que no, mis compañeros enseguida me creyeron y les llamó mucho la atención, pero yo quería contarle a mi mamá, a alguien cercano. Entonces, pues en ese entonces no existían estos celulares inteligentes, me tocó ir a buscar un teléfono de esos que uno da la vueltica. Entonces agarré el teléfono, mami, mira lo que me pasó, le conté toda la historia a mi mamá. Gracias a Dios, ella me creyó todo y me dijo, nena, qué bendición tan grande, dale gracias a Dios. Y lo más lindo, Lina, era que yo iba caminando por ese hotel y yo iba escuchando su voz todo el tiempo. O sea, todo continuó. Todo continuó, eso no terminó ahí en esa noche, hasta el sol de hoy continúa. Claro que esto ha ido, madurando, sí, buena palabra, madurando. En ese momento yo escuchaba su voz y yo lo que necesitaba, y Dios sabe lo que tú necesitas. Mira que Él supo lo que yo necesitaba en mi corazón. Yo me sentía destruida, no tenía autoestima, mi autoestima estaba por el piso, yo no creía en mí. ¿Y Él qué hizo? Empezar a restaurarme a mí primero, a darme seguridad, a darme confianza, tanto así que luego yo iba a presentar y mis jefes me llamaban. Rochi, felicitaciones, eso era lo que queríamos, lo estás haciendo súper bien y el rating volando. Tú sabes que en televisión todo es con el rating. Y yo decía, cuando yo colgaba yo decía, pero yo estoy haciendo lo mismo de siempre. Pero fíjense la diferencia que es tener a Dios en el corazón. Wow. Contar con la gracia de Dios en la vida y no contar con ella. Sin la gracia de Dios, era Rochi, humana, desastrosa. Con la gracia de Dios, todo es diferente. O sea, yo creo que uno puede reflejar en los ojos, uno puede reflejar en la sonrisa. Y entonces ya mi trabajo cambió. Desde ahí para adelante, no solo mi trabajo, mi vida interior, todo. O sea, eso dio un vuelco completo. Porque cuando tú sientes tan de cerca la presencia de Dios, tú no te puedes negar a eso. O sea, ya tú no puedes retroceder. Por lo menos fue mi caso. Yo decía, ¿qué tengo que hacer ahora, Dios mío? Y Él me fue guiando. Como les digo, me iba hablando todo el tiempo. Y yo, como para cerciorarme de que esto era real, lo que yo estaba viviendo, ¿qué hiciste? Que no estaba loca, yo lo primero que hice fue ir a buscar la mujer del hotel, la del primer mensaje. Yo dije, tengo que encontrar a esta mujer porque esto es lo que me va a decir a mí, Rochi, no estás loca, esto es de verdad. Entonces busqué por todos lados, pasaron como 2 días y yo no la encontraba. Pero Dios tiene su momento y como al tercer día me dice Él en el corazón, ve a buscarla. Cuando voy caminando como hacia la playa de ese hotel, en un resort gigante, recuerdo que Él me había dicho que era María de la cocina, o sea que trabajaba como en la cocina. Entonces yo iba desprevenida. Y de repente tú sabes que en las playas a veces ponen como unas cocineticas que son como bar también. Ahí estaba ella. Y yo cuando la veo yo dije, ¡ay Dios! Esta es la de la foto, la de la visión. Me impacté y me acerqué y le pregunté, hola, ¿cómo estás? ¿Tú cómo te llamas? María. Mira, yo casi me voy como con Dorito Plop para atrás. O sea, yo no supe qué hacer. Yo me quedé así, en shock. No le dije nada, no fui capaz. Me fui corriendo. Yo dije... ¿No le dijiste? No le dije nada. O sea, en ese momento no fui capaz.
Pero pasó otro día más y el Señor me dijo que la fuera a buscar. Y cuando la voy a buscar, me la encuentro en el camino, en un pasillo del hotel. Y le dije, ay, a ti te venía a buscar. Y me dice, eso, mi niña, tú no me conoces, vas a creer que estoy loca por lo que te voy a decir, pero siento un compromiso de contarte que Jesús te manda un mensaje. Ay, ¿cómo? Dios. Jesús, ¿cómo así? Y yo saqué mis hojitas amarillas para leérselo. Y entonces decía, quiero que cojas unas flores rosadas del jardín. Y yo, ay, flores rosadas. Cuando miro a mano derecha, en el jardín, flores rosadas al lado de nosotras. Las arranqué y se las entregué para que el mensaje fuera completico. Y empiezo yo a leerle ese mensaje a esa mujer. Mira, ella empezó a llorar y yo más atrás. Porque me impresionó que el mensaje le tocó su corazón y me decía, vuélvemelo a leer. Y yo se lo leía otra vez y ella llora y llora. ¿Y tú cómo sabes esto? Y yo no te conozco. Primera vez, segunda vez que te veo, te vi ayer y ahora... O sea, no conozco tu vida, no tengo ni idea quién eres. Pero tú, ¿por qué sabes todo esto de mi vida? Es cierto, yo antes me ponía de rodillas a orar frente al mar y alababa a Dios y leía la palabra y por mi trabajo me he alejado. No puedo creer. Sí, tiene que ser Dios. Tú no me conoces. O sea, ella se impresionó tanto que a mí, llorábamos las dos. Ya va a llorar yo. Éramos las dos llorando a la par porque, por un lado, qué lindo que le tocó su corazón el Señor a ella, y por otro lado, era la confirmación de que yo no estaba loca, de que de verdad Jesús vive y está entre nosotros. Es real, su presencia es real. Entonces, de ahí para adelante, como que me sentí más tranquila, más segura, y esto se empezó a transformar, Lina. Yo después regresé a Colombia, él me ponía a escribir todo. O sea, al principio todo era escrito, por eso les digo que él le responde a uno como uno le habla a él. O sea, y en el mismo lenguaje, además. Lo conoce a uno tan profundamente que él sabe qué es lo que tu corazón quiere, necesita, anhela. Y así fue. Entonces todo era escrito, me hablaba de cosas que iban a pasar y ocurrían. Me hablaba de personas de mi trabajo. Entonces yo me convertí como una mensajera. O sea, él me mandaba a darle mensaje a personas que tenía alrededor y yo lo hacía. O sea, empecé a ser muy obediente. A veces yo recibía un rosario en mis manos y me decía, ese rosario no es para ti, ese rosario guárdalo, que se lo vas a entregar a alguien. Y a los días me decía, ¿te acuerdas del rosario que te regalaron? Entrégaselo a tal persona que te vas a encontrar en tal lado. Así era todo, Lina. Yo me convertí en una mensajera por un lado y por el otro. Y vivía con eso todo el tiempo. Hubo un momento que él me dijo, sentí en mi corazón, para que lo entiendan ahí los que nos están viendo, que organizara un grupo de oración. Y yo, ¿grupo de oración? Yo ni leo la Biblia, ¿yo cómo voy a hacer un grupo de oración? Yo no puedo, Señor, yo te he cumplido en todo, mensajito va, mensajito viene, lo que tú quieras, yo soy obediente, pero ¿cómo voy a hacer un grupo de oración? ¿Cómo lo voy a dirigir yo? Soy un desastre. Y él me decía, es que no eres tú la que lo vas a dirigir, soy yo. Yo, ay no, Señor, no me pongas en esa película, yo le hablo hacia él. Porque como les digo, así como uno es, él lo entiende a uno, no tienes que tener ni palabras rebuscadas para orar y para hablarle. No, tú todo el día puedes estar conversando con él y es una delicia además. Y entonces pasaron como 4 meses en esa discordia de que él me decía, grupo oración, y yo, que no. Hasta que un día me habló, como cuando le habla un papá con autoridad a uno y le dice, tienes que hacerlo, como que ya, o sea, es hoy, ya. Y yo dije, ok, está bien. O sea, me siento escuchando la historia de Moisés. Ah, bueno, exacto. Es la misma historia. Moisés todo el tiempo, no, yo no puedo, yo no sé hablar, yo no me puedo dirigir en público. Ay, Señor, pero que soy yo. No había caído en cuenta, pero sí. Es la misma historia. Pero es así, uno cree que uno no es capaz, uno cree que no, o sea, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Siempre le preguntaba por qué yo, siempre. Hasta que un día me respondió y me dijo, yo te elegí. Ya, o sea, como que deja de preguntar. Igualita. Ya, yo te elegí desde que estaba en el vientre de tu madre y antes de nacer ya yo te había elegido, pero bueno. Entonces me decidí a hacer el grupo de oración con unas primas que vivían en Bogotá, como porque me sentía con ellas en confianza, ya conocían esta historia. ¿No te daba pena de pronto sí, porque de al gritarlo principio al mundo? Uno es temeroso al principio sí. De lo que va a decir la gente, como que yo tenía 23 años. Y trabajabas en televisión, eres famosa, entonces van a decir, bueno, esta está buscando más fama, tal vez. Sí, yo no quería hacer de esto un show, ni mucho menos. Uh-huh. Esto era para mí algo, o es todavía algo muy sagrado, muy íntimo, que ya decidí contarlo al mundo, pero que en ese momento de los comienzos, pues uno es muy, ¿cómo se dirá?, muy privado con ese tema, o sea, lo mantiene en la privacidad. Entonces arranqué con mis primas
Y imagínate que yo dije, ¿cómo voy a empezar un grupo de oración? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Yo qué hago? Bueno, lo único que yo sabía de toda la vida era rezar el rosario, porque me lo habían enseñado en el colegio y siempre en mi caminar el rosario hacía parte de mis días. Y empecé con el rosario. Entonces con mis primas, bueno, vamos a rezar el rosario. Éramos unas 3 o 4 primas. Y empezamos. Entonces entre misterio y misterio yo lo que hacía era ofrecerlo por alguna intención, pero cualquier cosa que yo sintiera en mi corazón. Señor, te doy gracias por tal cosa. Y de repente cuando yo estaba orando, yo sentía una certeza en mi interior de cosas de las primas mías que estaban ahí conmigo. Entonces, ay, fulanita, siento que tú estás viviendo esto, te está pasando esto. Y mi prima me decía, sí, es verdad, de esas cosas que solo tú y Dios saben. Entonces mi prima me decía, ¿tú cómo sabes? Y yo, ¿qué voy a saber? O sea, siento una certeza de decírtelo, además, porque era que tenía que decírselo. Entonces me decía, sí, es verdad. Vamos a poner eso en el rosario, en la intención, y empezábamos a orar por eso. Y seguíamos orando, y entonces era la otra prima. Empezó el Señor a mostrarme una cantidad de cosas de las personas que estaban ahí. El grupo se empezó a crecer, entonces era la prima, llamaba a la amiga, la otra amiga, y éramos una cantidad de costeños en Colombia somos los que vivimos cerca al mar, para que tengan una idea. Estábamos viviendo en Bogotá, entonces la mayoría de los que se reunían con nosotros en la oración eran costeños. Y el grupo creció, se empezó a crecer muchísimo. Después conocí a otra persona que me apoyó, que me sentí muy apoyada por ella, porque ella ya llevaba como muchos años en esto y entendía lo que me estaba pasando. Entonces era una señora mayor que yo y lo hacíamos juntas. Y mira la belleza, un día estando en el grupo de oración, el Señor me reveló el nombre del grupo. O sea, me dijo cómo se debía llamar el grupo. Y me dio el nombre Llaves de Amor. Yo decía, llaves de amor, o sea, me parecía bonito, pero no lo entendía. Y me dio la explicación. Llaves, porque ustedes son amigos. Nosotros en la costa colombiana nos decimos llaves a los amigos. ¿Qué más, mi llave? Hablamos así. Entonces el Señor me dice, llaves porque ustedes son amigos a quienes los reúne el amor a Dios, wow. Los reúne la oración. Pero a su vez, cada uno de ustedes es una llave para abrir el corazón de otros, wow, al amor de Dios. Mira, wow, qué bonito, súper bonito. Y bueno, entonces el grupo siguió, permaneció siempre, una vez a la semana nos reuníamos. Después ya yo me casé, me fui a vivir a Barranquilla, pero por supuesto Dios es lo primero en mi vida. Y en Barranquilla continué con el grupo de oración y como te digo, esto hace parte de mi vida, hace parte de mi matrimonio, hace parte de mi día a día hasta el sol de hoy y se ha venido transformando, han pasado muchísimas cosas, ya eso no solo es escrito, sino que bueno, ya el Señor me pone a dar testimonios en colegios, en retiros, en lugares donde Él me quiera llevar, o sea, yo he decidido entregarme a Él. Yo todos los días le digo, Señor, aquí me tienes, haz conmigo lo que tú quieras, soy tu instrumento para las que sea. Ay, no, o sea, no sé, tengo muchas preguntas, muchísimas preguntas. Ok, en tu momento, cuando tienes esa responsabilidad, porque es una responsabilidad enorme, súper grande, enorme, me imagino que tienes que haber contactado a alguien como para que te dijera, no estás loca real, o sea, no sé, a alguien de la iglesia, tal vez, o alguien de tu entera confianza, te guiara, cómo aprendiste, qué hiciste, o sea, porque es como una profesión de la universidad, yo creo que uno también tiene que ponerse juicioso, digo yo. De acuerdo, es que es tan larga la historia que yo traté de resumírtela, pero sí, cuando yo regreso a Colombia de República Dominicana, yo busqué un sacerdote, a mí en Caracol me mandaron directamente a Cali y allá me encontré con un sacerdote que cuando yo llegué, él ya sabía que yo iba a ir para allá. Sí, o sea, todo estaba planeado. Mira a Dios cómo es tan perfecto. Y se sonrió y me dijo, yo sabía que tú venías para acá. Y yo, ay, Dios. Entonces, total, le conté la historia y le dije, Padre, ¿qué debo hacer? O sea, ahora mismo, después de yo sentir la presencia de Dios, lo único que quiero es obedecerle. Si me tengo que poner falda larga, dígame, me pongo falda larga. Si me tengo que vestir diferente, si tengo que ser monja, no sé. Dígame usted, por favor, guíeme. Quiero solo cumplirle a Dios. Ya, si me tengo que retirar de la televisión, ya mismo me retiro, dígame. Y el padre muerto de la risa con todo lo que yo le decía. Me dice, no, el Señor te quiere ahí, dentro de la televisión, porque es que ahí es donde Él va a empezar a hacer su obra. Entonces, sigue ahí con tu alegría, así como tú eres, auténtica, con tu carisma. Así te quiere el Señor. Continúa allí. No tienes que hacer nada. Él solito va a empezar
a ir transformando muchas cosas en ti, porque esta misión apenas comienza, me dice el Padre, y yo, wow. O sea, uno en ese momento cuando le dicen eso no entiende la dimensión de las cosas, pero mira, han pasado 20 años y sigo yo ahí firme con el Señor. Hablar de Dios es súper cool. Aquí es cuando uno se da cuenta que definitivamente estos temas, así tú trabajes en la televisión, así tú trabajes como un médico, así tú trabajes como un ingeniero, en la profesión en donde tú estés, el Señor te necesita. Y por más de que nosotras trabajemos en televisión, tengamos una vida un poco más expuesta a muchas cosas, tenemos nuestro trabajo y aún más importante. Entonces, esa era mi pregunta siguiente. Mi pregunta era, pero te la voy a cambiar, mi pregunta era, ¿la televisión y Dios sí son compatibles? Ahora cambia completamente. ¿Sí son compatibles la televisión y Dios? Claro que sí, por supuesto que sí, porque es la manera como tú llevas tu profesión, o sea, no es la profesión como tal. Mucha gente me dice, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para estar cerca de Dios y vivir en esta vida de oración y trabajar en...? Es que Igual. es compatible todo, o sea, es como a lo contrario. Tú con tu ejemplo, porque yo no puedo estar hablando en mi canal de Dios, ni mucho menos, o sea, no me dedico a hablar de Dios en el canal, pero en mi vida personal yo puedo dar ejemplo en mis redes sociales también, porque soy auténtica, o sea, soy como un libro abierto, digámoslo así, ya ni me da pena, ya lo hago con todo el amor, pero claro, en medio de tu trabajo, de lo que tú realices, o si eres ama de casa, a lo que tú te dediques, tú puedes servirle a Dios ahí. Es más, dentro de la familia creo que es lo más difícil, Lina, incluso evangelizar dentro de la propia familia. Ahí debe ser tu primera evangelización. Ahí es donde tú debes empezar a actuar, a dar ejemplo, a seguir como esos mandamientos de Dios o eso que tú has aprendido espiritualmente. Y ahí es donde más nos cuesta también, porque ahí en la familia, en la intimidad y con la persona que tú tienes confianza, ahí es donde salen todos esos chukis, digo yo, todos esos demonios que uno tiene adentro que, bueno, poco a poco con la ayuda de Dios eso también se va apaciguando. Y entonces, bueno, entonces tú sigues trabajando en la televisión y ¿cómo has utilizado el programa, que es de entretenimiento 100%, en donde trabajas para evangelizar de todas maneras? O sea, ¿cómo lo usas, digamos, una palabra muy nuestra, debajo de cuerda, para lograrlo? Con mi ejemplo, Lina. Ajá. O sea, siendo siempre auténtica, llevando alegría. Porque, Ay, me encanta. porque Sí. los cristianos, los seguidores de Cristo, los que amamos a Jesús, no somos aburridos. Ay, me encanta. No, o sea, los católicos no somos aburridos. Ahorita en el retiro ayer, que estábamos con el padre Rodolfo Londoño, hay una canción de esa: el católico no es aburrido, no señor, bailamos, cantamos, la pasamos bueno y somos chéveres, somos buenas personas, somos alegres, y eso es lo que yo demuestro todos los días en mi trabajo, porque ahí me puso el Señor. Mi trabajo es llevar alegría a muchos hogares que todos los días nos ven ahí en la pantalla. De hecho, las personas creen que te conocen a ti de toda la vida, porque llevo 20 años en televisión, entonces cuando me encuentro con personas me dicen, ay, Rochi, me quieren abrazar, me quieren coger como si me conocieran de toda la vida. Y sí, porque me les meto en su casa. Total. A través de las pantallas todos los días. Entonces, llevar alegría es un propósito de Dios. Es decir, que tú puedes llevar una vida de laico, normal, o sea, no necesariamente debemos ser o monjas o curas para, obviamente, tener una profesión diferente, cataloguémoslo así. Tú puedes ir al gimnasio, tú quieres verte linda, quieres sentirte linda, quieres verte diferente en el espejo, y haces ejercicio, o sea, tienes una vida normal, pero crees en Dios. Todo es un equilibrio, Lina. Exacto. Todo es una balanza. Porque me gusta cuidarme también, porque es que el cuerpo también me lo regaló Dios. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y yo tengo que cuidar mi cuerpo. Entonces yo cuido mi cuerpo también por salud, me alimento bien, pero a su vez alimento mi alma que es tan importante, con la Eucaristía, con los sacramentos, con la oración diaria, que es muy importante tener ese espacio cada día para orar, tener intimidad con Dios, hablarle a Él, como les decía ahorita. No tienes que tener palabras rebuscadas, háblale como tú quieras hablarle. Si te quieres desahogar y decirle, hoy no te quiero, Señor, porque hoy yo quería tal cosa y no se me dieron las cosas así. Él le gusta que tú le hables así, como tu mejor amigo, tal cual. Entonces, llevando una vida de piedad, de fe, se logran los resultados. O sea, te fortaleces tanto que sales para todas las batallas para lista. las que sea. Sí. ¿Cómo es tu rutina diaria? Entonces, digamos que tienes que trabajar en la tele, pero
¿cómo entra Dios a la agenda? ¿Cómo lo manejas? ¿Ya tienes una rutina diaria? Sí. Ya, porque claro, si vas a misa diaria, sabes a qué hora es, porque tienes que ir a trabajar, por esto, por las ocupaciones, por todo. O sea, todo tiene que hacer parte de una agenda, Sí, obviamente. claro. Siempre tengo espacio para Dios, sin duda. De hecho, primero que todo, Dios. Yo no era mucho de hacer ejercicio porque me cuesta, pero hasta eso se lo he puesto a Dios en oración. Señor, por favor, ayúdame, dame fuerza. Para levantar esa pesita, por favor. Exacto. Para levantar esa pesita, porque es que esto no doy. Hasta en eso lo meto a Él. Entonces, estoy tratando de hacer ejercicio, hago oración diaria personal, trato de ir al Santísimo. Me gusta orar. Y en tiempos, hablemos también de tiempos, porque una vez dice, ay, es que no tengo tiempo para ir al Santísimo, para ir a misa. En tiempos... Siempre hay tiempo para lo que tú amas. Para aquello que tú amas, siempre vas a sacar el espacio. Entonces, yo amo a Jesús porque miren el cambio y la transformación que ha hecho en mi vida. Y lo puede hacer en ti también. Entonces busca ese espacio cada día. Empiezas con 5 minuticos que tú entres al Santísimo. Si no quieres ir al Santísimo, puedes hacerlo allí en tu habitación, como dice la palabra de Dios, y empieza a orar. Y verás que después esos 5 minuticos ya no te alcanzan. Después quieres más 10, después quieres 15, después quieres 20, después quisieras quedarte ahí frente al Santísimo todo el día, porque es una delicia, porque es que no es solo tú llegar a desahogarte, sino que si tú haces silencio interior, tú también puedes escuchar esa voz de Dios que te responde a tus preguntas. Si tú dejas tu mente en silencio, te abandonas ya de tus angustias, dejas todo en sus manos, tú puedes tener esa paz para escuchar a Dios. Entonces ese espacio no puede dejar de existir todos los días en mi vida. La Eucaristía, porque la Eucaristía es la que me fortalece, impresionante. Ustedes no se imaginan lo valiosa que es la Santa Misa. Es que me da un pesar porque a veces los católicos nos paramos ahí a repetir como loros lo que hemos aprendido desde el día de la primera comunión, pero no somos conscientes en realidad de lo que estamos viviendo. Qué rico que cada uno de nosotros llegara un ratico antes a la misa, si sea 5 minuticos, y le pida al Espíritu Santo que fluya y que por favor te ayude a comprender la Eucaristía, a vivirla como debe ser, porque ahí está Jesús vivo. Es que ese es el regalo más grande que tenemos los católicos, poder recibir a Jesús en nuestro interior a través de la Eucaristía, de la comunión. ¿Cómo no valorar ese momento? ¿Cómo no dedicarle un espacio cada día a recibirlo a Él, que te alimenta enormemente? De pronto no es tangible, de pronto es invisible, no te das cuenta, pero cada día te va transformando un poquito más y un poquito más, y de repente tú te das cuenta. Por ejemplo, yo era súper mal geniada. Yo siempre pongo ese ejemplo porque yo tenía un genio que yo tiraba las cosas así de la rabia que me daba, y el Señor ha hecho una obra enorme en mí. O sea, ya yo aprendí como a controlarme. De pronto, una vez al año se me saldrá por allá, no sé, pero ya Él me ha ayudado a controlarme. No somos perfectos, y lo veo porque yo decía, Dios mío, tú eres grande, porque en otra oportunidad hubiera mandado para lo que ustedes saben exactamente. Entonces Él hace la obra en uno porque nos conoce tan perfectos que Él sabe que necesitamos moldear. Entonces yo le digo, Señor, tú eres el alfarero, yo soy el barro. Por favor, moldéame a tu acomodo, a tu gusto. Yo quiero ser como tú quieres que yo sea para servirte a ti. Entonces ese espacio de la oración, de la Eucaristía, tú puedes ir a tu gimnasio, tú puedes seguir haciendo tu vida normal, ir al trabajo. Yo tengo hijos, tengo 3 hijos, me toca lidiar con los 3 hijos, tengo esposo, soy esposa, entonces también ese espacio para el matrimonio que debe ser prioridad, también las cosas del hogar. O sea, en el día a día son un montón de cosas que tenemos en la agenda, pero por favor, que no falte la oración. Te lo digo porque es lo que te va a dar fuerza, y eso lo he vivido yo en mi matrimonio, lo he vivido con mis hijos. En algún momento tuve un hijo muy grave en la clínica, y lo único que me sostuvo fue el rosario y la oración, porque me tocaba estar ahí al lado de él todo el tiempo en la clínica. Y después que pasó todo esto, yo en ese momento no vi la gravedad de la enfermedad, pero se ha podido morir mi hijo ahí porque le dio una peritonitis. Y cuando ya pasó todo, yo me puse a comparar las reacciones de mi esposo en ese momento y mis reacciones. Yo decía, mi reacción es porque yo estoy pegada a la oración, una fortaleza, una tranquilidad, una paz. Mi esposo era enloquecido, o sea, quería como ahorcar a los médicos que no daban con lo que tenía mi hijo, y cuando lo tuvieron que operar 3 veces, la primera operación, después con la segunda, él decía, ¿pero qué hago? Me lo llevo para otra parte. O sea, él se desesperó tanto porque uno por sus hijos de verdad que hace lo que sea, y quisiera uno enfermarse antes que ellos,
pero yo me quedé impresionada de mi actitud en ese momento y yo dije, esa no soy yo. Esa no soy yo, eso tuvo que ser Dios en mí, porque yo, como les digo, soy un desastre. De ahí me salen dos preguntas buenísimas y uno es relación en pareja con Dios y otra es, claro, tú viviendo la fe que estás viviendo hoy en día, con el testimonio tan divino que tienes, una vida diferente en Dios, pasas, por supuesto, por procesos y por problemas Sí. y por dificultades. Muchas, todas. ¿Cómo afrontarlas? ¿Con qué madurez afrontarlas? Mira ese ejemplo, ese testimonio que estás dando con fortaleza, porque es que de verdad, o sea, si no estamos con Dios, no, ¿cómo nos paramos? No podemos. Yo no, la gente que dice que es atea, que no cree en Dios, yo digo, pero ¿cómo hacen? Dios mío, ¿cómo hacen? Porque la vida debe ser una angustia permanente. Cuando uno tiene a Dios, Él te da la paz y como la tranquilidad, la fortaleza que tú necesitas. Pero si no tienes a Dios, ¿qué haces? Búscalo, por favor, búscalo. ¿Qué te iba a decir? Bueno, por ejemplo, en el matrimonio también uno tiene que meter a Dios en el centro del matrimonio. Cuando yo me casé, ya yo había vivido toda esta experiencia, pero yo tenía en mi corazón como un deseo de que mi esposo también caminara conmigo, pero eso no depende de mí. O sea, tú sabes que los procesos de cada uno son independientes y yo puedo decirle, Diosito, por favor, que mi esposo camine conmigo, que tengamos como esta misma espiritualidad. Él es creyente, cree en Dios, me acompaña a misa y todo, pero digamos que no tenía como esa profundidad de la oración y de ir a misa todos los días. Al principio fue duro porque yo me fui de Bogotá para Barranquilla apostándole al amor y al matrimonio. Dejé todo, dejé trabajo, dejé la ciudad donde estaba viviendo, me fui a vivir a Barranquilla y entonces al principio yo me dediqué a enriquecerme espiritualmente. Entonces me metí en cursos de catequesis, entonces me la pasaba metida como en la iglesia y me empecé a dar cuenta que a mi esposo como que eso, como que todo el día metida en la iglesia, todos los días a misa, todos los días santísimo, entonces yo dije, o sea, en mi interior dije, bueno, si a él no le gusta esto, yo no tengo por qué estarle diciendo a él que voy a misa todos los días, que voy al Santísimo todos los días. Si me pregunta, le digo, ¿dónde estás? No, voy a entrar a la misa. Ok, pero no estarle manifestando eso porque yo sentía como que era mucha información para él. Y hay personas que piensan que uno es fanático por ir a misa todos los días. Total. No es fanatismo, créanlo. Cuando uno vive a Jesús dentro no es ningún fanatismo, es puro amor. Entonces al principio me costó, pero para no alargarte el tema, que sé que ya tenemos poco tiempo, hoy en día mi esposo camina conmigo, vivimos una crisis enorme, que a veces esas crisis son una oportunidad para fortalecer la relación o para fortalecer lo que te esté pasando. Tuvimos una crisis enorme que nos ayudó a hoy tener el mejor momento de nuestra relación y a involucrar a Dios en nuestra relación. Entonces, sé que Él hace parte de mi vida y que puede hacer parte de tu vida. No lo dejes por fuera porque te va a hacer grande y lo vas a sentir y lo vas a disfrutar. Sí, yo creo que a veces hay mujeres o hay hombres, puede pasar en los dos casos, que dejan de hablar de Dios en la pareja para no molestar al Exacto. otro. Y yo creo que ahí está nuestro error, ¿verdad? Sí. Hay que saberlo hacer, yo creo que también, y yo creo que te pasó y lo viviste, y es lo mejor que pudo haber pasado, que hubieras insistido. Exacto, sí, al principio, como te digo, era duro, sin embargo, nosotros íbamos a misa, nunca hemos dejado de ir a misa los domingos con los niños, además ahora que tenemos 3 hijos, pero sí, al principio no sabía cómo manejar la situación, era que yo no sabía cómo hacerlo, porque sí, yo quería que él estuviera cerca, pero tampoco quería que me viera como una fanática, quería mantener un equilibrio hasta que llegó el tiempo de Dios y ya, se consiguió, porque Él todo lo puede, todo lo que uno le pide en oración. Miren que tuvieron que pasar 15 años, wow. 15 años orando yo, rosario todos los días, oración, santísimo, lo que les acabo de contar. Y a los 15 años ya estamos juntos caminando en el mismo sentido. Y así rápidamente, antes de despedir, ¿qué fue lo que hicieron el fin de semana que tuvieron un congreso que estuvieron juntos ya dando el testimonio? Sí, retiro de parejas. Ajá. Justamente nos invitó el padre Rodolfo Londoño y dimos por primera vez nuestro testimonio de pareja. ¿Y saben qué fue lo más lindo? Mi esposo fue el que habló casi todo el tiempo, eso no me dejaba ni hablar. Él estaba emocionado con la palabra. Y dimos como 4 recomendaciones de cómo llevar un matrimonio y él era el que estaba empoderado hablando. Y yo decía, este es el primer milagro, Dios, gracias. Es de esta manera como los testimonios lindos de las celebridades que definitivamente sí creen en Dios. Esta palabra celebridades la utilizo como para que ustedes entiendan el concepto de celebridad, no como normalmente se conoce en la tierra, pero para que de pronto podamos distinguir que una celebridad es
como le han dado el título a las personas que trabajan en televisión, pero Rochi Stevenson, ya saben, es una mujer de carne y hueso que, a pesar de trabajar en televisión y tener una vida pública, es una mujer que nos da muchísimo ejemplo con su sonrisa, con su alegría, como otorgándonos a los televidentes ese momentito que tenemos y debemos transmitir los católicos, y es esa alegría en los ojos, ¿no? Sí, total. En nuestra vida. Sí, que no falte la alegría de vivir. Mira que el Señor me puso después a escribir un libro, Lina. Oh. Y el libro lo titulé igual, Llaves de Amor. Yo decía, ¿yo qué voy a escribir en un libro? Bueno, total, me puse a contar mi testimonio en el libro, por si acaso les interesa leerlo, pues. Se llama Llaves de Amor. Y luego les regalo a las personas como los tips de cómo orar, de cómo acercarse a Dios, cómo comunicarse con Él, un poco del rosario, también les hablo de los beneficios, de las promesas de la Virgencita si uno reza el rosario. Bueno, mucha información como valiosa que el Señor nos pone a trabajar y bueno, aquí estoy para Él siempre. Ojalá que podamos volver a conversar porque lo que hay son temas, mejor dicho. Ese libro está largo para conversar. Sí. Bueno, ya sabemos que tenemos una tarea súper importante y es empezar. Nunca es tarde para empezar y empezar a sonreír. Yo creo que es algo muy lindo también para empezar a evangelizar. Me gusta, Gracias, gracias por acompañarnos hoy aquí. Hablar de Dios es cool. Es que definitivamente es muy cool hablar de Dios, me encanta. Sí que fue cool, gracias. Y gracias a ustedes por vernos. Chao, chao.